Los Suns tienen 9 en casa y solamente 4 fuera. Habida cuenta de que llevan una desventaja de 3 encuentros para encabezar la división Pacífico, no está de más suponer que los Suns, cuando acabe la competición exactamente el día 22 de abril, van a contar y mucho para lo que estamos diciendo. Y vamos a pasar ahora a una de las escenas que hemos visto en el comienzo del espacio. Los Pacers de Indiana y los Bulls de Chicago tienen una pequeña refriega yendo para adelante y para detrás desde hace mucho tiempo. Ese es Chuck Person. El encuentro tuvo lugar, y ahí está Chuck Person, patada, segunda técnica y expulsado. El encuentro tuvo lugar en la cancha de los Bulls. Anteriormente había sido expulsado Detlef Schrempf. El equipo de los Pacers ha protestado sonoramente en la prensa de su país diciendo que parece que el equipo de Michael Jordan tiene bula. Y ahí, en esas declaraciones, Reggie Miller, el 2 de marzo, decía: el equipo de los Bulls sin Michael Jordan no es absolutamente nada. Chuck Person, precisamente el autor de esa patada que le costó $2.500, lo está diciendo aquí. Nosotros pensamos que es un equipo normal al que los árbitros están, pues de alguna manera beneficiando sin que sepamos por qué a estas alturas. Reggie Miller, que fue el que hizo esas declaraciones diciendo que los Bulls nada, recibió esta sonora pita cuando jugaron ese encuentro del que hemos visto la patada. Y fíjense ustedes cómo fue la cosa. Ike Cartwright pegándose con Person. Aquí esa canasta de Reggie Miller que marcó 32 puntos no sirve de mucho, y Michael Jordan naturalmente a la altura que se puede esperar de él. Fíjense ustedes la dureza de algunas acciones. Y aquí está Chuck Person, nuevamente la patada, catapum, no llega al segundo anfiteatro pero le queda poco, $2.500 de multa. Michael Jordan diciendo que los incidentes han sido realmente penosos. Y aquí está el árbitro enfrentándose a Chuck Person, que no quiere ni verle y se dedica totalmente a irse al banquillo ya por su cuenta. El partido continuó y esa canasta de John Paxson hizo que ganasen una vez más los Bulls de Chicago. Aquí está Phil Jackson, el entrenador. Los Bulls de Chicago, que llevan una magnífica serie de derrotas consecutivas en casa, exactamente 26 victorias consecutivas en su cancha. Phil Jackson está diciendo que su equipo está físicamente muy fatigado, puesto que en los últimos 13 días han tenido que jugar nada más y nada menos que 9 encuentros. Esto puede dar una idea al respecto de la dureza de la competición regular en la NBA, y sobre todo en este último mes, en la cual todo el mundo quiere estar colocado en el lugar que considera mejor de cara a las eliminatorias que comenzarán exactamente el jueves siguiente a la terminación de la temporada. La temporada acaba el día 22 de abril, el jueves siguiente, día 26, comienzan los playoffs de la NBA con 16 equipos clasificados, 8 en cada conferencia. Ha habido 3 jugadores que, comenzando su andadura en la NBA con extremas dificultades, han eclosionado, han explotado, los late bloomers se les suele llamar en el argot, en el transcurso de esta temporada 90-91. Sus nombres: Scott Skiles, Kevin Gamble y Kenny Smith. Veamos cómo era su vida antes y cómo es ahora. Ahí tenemos a Kenny Smith cuando era una estrella en North Carolina, el equipo de Dean Smith. Pero lo que pasa, Scott Skiles también en la universidad, lo que pasa es que Scott Skiles, que jugó solamente 64 partidos en los primeros 2 años, ahora se está saliendo como se está saliendo Kevin Gamble, que estuvo durante mucho tiempo totalmente dejado de la mano de Dios. Este hombre, Jimmy Rogers, el antiguo entrenador de los Celtics, no le dio la más mínima oportunidad. Skiles, anteriormente de Orlando, había estado en Indiana, en Milwaukee, había cumplido un papel absolutamente mediocre, y ahora en los Orlando Magic se está saliendo literalmente. Ahí tenemos a Kenny Smith,
que pasó anteriormente por los Kings de Sacramento y por los Hawks de Atlanta, hasta recalar en los Houston Rockets, donde está siendo una de las estrellas de este equipo revelación. Gamble estuvo en la CBA, como estamos viendo ahí. Scott Skiles diciendo que la falta de minutos era lo que les conducía a esa situación, y así juega en este momento Kenny Smith, consiguiendo la canasta decisiva de su triunfo contra los Milwaukee Bucks, siendo un hombre cargado de personalidad. Gamble, mañana tendremos ocasión de verlo, pieza fundamental en la resurrección de los Celtics esta temporada. Skiles dando ese tipo de asistencias en los Magic de Orlando. Estos tres hombres han sido la revolución de la temporada. Scott Skiles, fíjense ustedes, de 18 minutos a 32, puntos por partido de 6 a 15 y asistencias de 4 a 8. Ahí lo tenemos, asistencias, fíjense ustedes de qué calibre este hombre, que por cierto tiene que renovar al final de esta temporada. Aquí está Matty Walker, el entrenador de los Orlando Magic, dando su visión de lo importante que ha sido esta eclosión de Scott Skiles para su equipo en esta temporada 1990-1991. Kevin Gamble, que ocupa la posición de 3 en los Celtics, de 11 minutos a 32, de porcentaje del 48% al 60%, uno de los más altos de la NBA esta temporada. Aquí está Gamble diciendo exactamente lo mismo. Minutos son los que dan confianza. ¿Se acuerdan ustedes de este mate en el concurso de mates del año pasado? Ese era Kenny Smith cuando jugaba en los Kings de Sacramento. Ahora está jugando en los Houston Rockets y es uno de los jugadores esenciales en este equipo. 64% de acierto en los últimos 6 partidos en cuanto a tiros de campo para este hombre, repetimos, proveniente de la Universidad de Carolina del Norte. Scott Skiles y aquí Kevin Gamble, 3 jugadores que han eclosionado, repetimos, en el transcurso de esta temporada 1990-91. Es como un sueño hecho realidad. Era el jugador que me hacía falta y ha llegado en el momento oportuno, decía en esas declaraciones Chris Paul. Y aquí están estos hombres que por fin pueden sonreír, porque su futuro en la NBA ha pasado de ser absolutamente incierto a colocarse en uno de los lugares capitales. Pueden ser elegidos como jugadores que más han mejorado en el transcurso de esta temporada. Posiblemente entre ellos 3 esté pues el jugador que sea digamos que designado con esa magnífica cuestión de ser el más mejorado de la temporada 90-91. Mi opinión personal es que Kevin Gamble, por jugar a los Celtics, es muy posible que se lleve el gato al agua. Antes estábamos viendo unas escenas en las que Mitch Richmond había conseguido 44 puntos y luego en otro partido 40, etcétera. Richmond juega para uno de los mejores entrenadores de la NBA, Don Nelson, que a su vez fue uno de los grandes jugadores de los Boston Celtics, cuyo número 19 está retirado en este equipo. Vamos a ver más cosas de Mitch Richmond, porque él es el jugador de la semana. Aquí está Mitch Richmond. ¿De qué juega en los Golden State Warriors? Algunos dicen que de 2, otros dicen que de 3 y otros dicen que de cualquier cosa. Junto con Tim Hardaway forma un dúo infernal. 30 puntos de media en la semana, 7 rebotes y casi 5 asistencias. Vamos ahora con el entrenador de la semana, Jerry Sloan. Su equipo está empezando a defender. Como consecuencia de esa acción, canasta de John Stockton, nueva acción defensiva de gran poder, Karl Malone tapón. Y aquí está Jerry Sloan, entrenador de la semana propiamente. Aquí están los Jazz. Cada vez que hacen que el equipo contrario meta menos de 100 puntos, han ganado 31 de los encuentros. Jugadas defensivas, pues ese tapón de Patrick Ewing. Ahora viene el almirante. No va a ser canasta porque aquí estoy yo, lógicamente. Y solamente nos faltaba King, The Dream, Olajuwon, que ha vuelto. Y fíjense ustedes cómo ha vuelto. Miren qué tapón. ¡Crash! Contra el propio aro. Y ahí ese otro nada más y nada menos que a Shawn Kemp. Chicago va el primero en la conferencia este, Boston el segundo, Detroit ya muy atrás, como vemos, todos esos equipos clasificados, Indiana también
parece que va a ser el octavo equipo de la conferencia este, pero el tomate de verdad está en la conferencia oeste. Portland, Lakers, Utah en medio por ser el primero de la división Midwestern, Phoenix ahí pegado, San Antonio casi también, Seattle el último equipo, así que el equipo que quede primero de la conferencia oeste va a tener que enfrentarse a un equipo de Seattle absolutamente renovado, Eddie Johnson, etcétera, etcétera, que no tiene absolutamente nada que perder. Es al mejor de 5 encuentros, 3 de los encuentros se celebrarán en la cancha del equipo que acabe primero, supongamos que sean los Portland Trail Blazers. Eso daría una situación de enfrentamiento realmente peculiar, puesto que los Trail Blazers y los Seattle Supersonics, que son vecinos en la costa oeste, tienen una larga serie de cuitas entre ambos equipos, son enemigos declarados, son algo así como eternos rivales dentro de esa sucesión de equipos que ocupan la franja del Pacífico en los Estados Unidos. Vamos ahora con un tema realmente duro, pero estas cosas pasan porque los jugadores de baloncesto son también seres humanos. Vamos a comenzar con el accidente de Charles Smith, jugador de los Boston Celtics. Realmente tremendo. A la 1:42 de la madrugada del pasado viernes, Charles Smith atropelló a 2 personas que murieron y el señor Smith ha sido acusado de conducir bajo la influencia del alcohol. Los Celtics de momento han cancelado su contrato. Aquí tenemos a Michael Adams, otro jugador destacado, aunque por motivos mucho más alegres esta semana. 16 tiros de 3 puntos lanzó este tiro, récord de la NBA, y fíjense ustedes, contra los Bucks de Milwaukee. Y aquí Michael Jordan, ¿qué les parece esto? Bueno, pues como siempre, ¿no? Partido realmente importantísimo, puesto que los Bulls se enfrentaban a una de las sensaciones del año, los Houston Rockets. Ahí estaba Kenny Smith, ese es Vernon Maxwell, y culminando, como no, Hakeem Olajuwon, que está en un momento francamente excepcional. Partido importantísimo este, Houston contra Chicago. Ahí están ustedes viendo la cara de Phil Jackson, por su cara parece que su equipo va a perder. Ahí está David Wood en el banquillo y Michael Jordan, que por lo visto estaba enfermo, tenía una pequeña gripe. Su equipo perdió en casa contra los Houston Rockets, que son el equipo de moda y el equipo a batir en este momento en la NBA. La NBA tiene el presente que les hemos mostrado hasta estos instantes y luego tiene un glorioso pasado lleno de nombres que lo han sido absolutamente todo. Sin ellos el baloncesto actual no sería lo que es, puesto que estos grandes nombres, estos grandes hombres implantaron unos sistemas de juego, su personalidad, su impronta maravillosa en este auténtico ballet con balón que es el juego del baloncesto. Hoy, aprovechando estas festividades, vamos a dedicar los próximos minutos del espacio a glosar 2 de las más maravillosas figuras de la historia de la NBA. Se enfrentaron entre sí en múltiples ocasiones. No ha quedado muy claro cuál de los dos era mejor. Los partidarios del juego colectivo dicen que Bill Russell. Los partidarios de las acciones espectaculares llenas de luz y belleza dicen que Wilt Chamberlain. Se pueden ustedes imaginar lo que era un enfrentamiento Chamberlain-Russell en la década de los 50 y en la década de los 60. Ahí tenemos a Wilt Chamberlain, jugador absolutamente fundamental, autor de una marca imperecedera, 100 puntos en un partido. ¿Contra quién si no? Contra los Knicks de Nueva York. Chamberlain, jugando ahí con el número 13, tuvo 2 equipos, los Philadelphia Warriors y después los Angeles Lakers, como estamos viendo ahí. Rick Barry, que jugó contra Wilt Chamberlain, está explicando qué es lo que representaba jugar contra este hombre. Y ahí estamos viendo a los 2 grandes colosos enfrentados. Russell por un lado, Chamberlain por otro. Russell, el mejor jugador en posición de pívot de la historia del baloncesto. Chamberlain, el mejor jugador en posición de pívot de la historia del baloncesto. Russell, el mejor jugador defensivo en la misma posición. Cuando Russell llegó en el año 1956 a los Boston Celtics, este era un equipo que no había ganado absolutamente nada hasta que él llegó, repetimos.
El juego de los Celtics se basó en la captura de los rebotes y el juego defensivo de Bill Russell, combinado con la rapidez de acción de Bob Cousy y sobre todo en la finalización de hombres como Tommy Heinsohn, entre otros. Ese tipo de gancho de Wilt Chamberlain era absolutamente imparable, como está diciendo aquí Nate Thurmond. Recordemos que Wilt Chamberlain acabó una temporada como máximo anotador de la NBA con una media, atención al dato, con una media de más de 50 puntos en la temporada. Y aquí podemos ver algunas de las acciones que hicieron de Wilt Chamberlain, Universidad de Kansas, el pívot de los pivots, por encima de los hombres que en aquel momento estaban jugando en la NBA. Posiblemente el hombre más cercano a Russell y Wilt Chamberlain era Bob Pettit, al que veremos dentro de unos instantes. Ahí está. Nadie ha jugado en ataque en la posición de pívot como Wilt Chamberlain, que todavía tiene una serie de récords a su disposición, y únicamente en las 2 temporadas en las que el señor Chamberlain rebajó considerablemente el número de puntos personales obtenidos, sus equipos fueron campeones de la NBA. Filadelfia y los Lakers, como decimos. Aquí está cómo se va el señor Wilt Chamberlain, que medía aproximadamente 2,14 de estatura y que tenía una velocidad de fundamentos realmente excepcional. Todavía hoy día Chamberlain tiene que luchar contra la idea de si es o no el mejor jugador. Así pues, su lucha contra Bill Russell continúa años después de que ambos se hayan retirado de la competición. Ahí está, Kareem Abdul-Jabbar, ¿y quién le pone el tapón? El único hombre que tal vez ha podido ponerle tapones a lo largo de su carrera, Wilt Chamberlain. Estábamos hablando antes de los enfrentamientos Chamberlain-Russell. Russell, número 6 de los Boston Celtics, Universidad de San Francisco, llegó a este equipo de manera triunfal después de haber sido campeón olímpico en Melbourne con la selección estadounidense. Russell, recordémoslo, primer jugador negro importante en Boston, una ciudad en la que los acontecimientos raciales no favorecen precisamente que un negro triunfase allí a partir precisamente de ese año 1956. Hasta la llegada de Bill Russell, los Boston Celtics, ya comandados por Arnold Red Auerbach, tenían 2 jugadores excepcionales en el perímetro. Uno era Bob Cousy y el otro era Bill Sharman. En el año 56 llegaron 2 nuevos jugadores que cambiarían totalmente la estructura de los Celtics, convirtiéndolos en ganadores ya per se. Uno era Tommy Heinsohn, que jugaba de ala pívot y que metía muchísimos puntos, pero el más fundamental de todos fue Bill Russell. Russell cambió totalmente la estructura del juego de pívot en la NBA. Lo básico de él era su juego defensivo. Nadie hasta aquel entonces ponía los tapones que él ponía. La inclusión en años posteriores de jugadores como John Havlicek y otros varios, Jojo White, etcétera, etcétera, hicieron de los Boston Celtics la leyenda que en este momento son, con 16 campeonatos del mundo ganados, conducidos por este hombre, antiguo oficial de la Marina durante la Segunda Guerra Mundial, especializado en preparación física, Arnold Red Auerbach. Este hombre, Bill Russell, se ha convertido para muchos en el centro mismo de lo que el juego de pívot ha sido en la historia del baloncesto profesional y amateur. Russell había sido campeón universitario con su colegio, con su escuela, San Francisco, y aquí está hablando exactamente de la zona que cubría desde el punto de vista defensivo en su equipo. Precisamente ese hombre de blanco que estábamos viendo en el suelo era Tommy Heinsohn, y aquí cómo jugaba Russell, que prácticamente ejercía casi funciones de portero en su canasta. Nadie entraba ahí, el rebote era siempre para él, y a partir de ahí, fíjense ustedes, salía disparado el contraataque de los Celtics, uno de los más mortales de la historia del baloncesto, conducido, como decimos, por Bob Cousy, aunque también muchos han dejado de lado las virtudes atacantes de Russell, que es un zurdo nato. Ahí le hemos visto tirar con la derecha. Aquí está con el equipo olímpico americano y ahí está con su número 6. Este es Bob Pettit, precisamente. Pettit jugaba en los St. Louis Hawks
era el elemento, digamos, de confrontación directa, aparte Will Chamberlain con Bill Russell, y aquí tenemos a Bill Russell jugando de la manera, fíjense ustedes qué palmeo. Thurman nuevamente comentando. Creo que cuando hablamos de Bill Russell hablamos de un jugador alrededor del cual se puede construir perfectamente un equipo. Ahí estamos viendo los rebotes a una mano, pases de esa naturaleza, etcétera, etcétera. Ese es Tommy Heinsohn precisamente, palmeo de Bill Russell. Aquí está Bob Cousy, el hombre que más maravillas ha hecho con un balón hasta la llegada de Magic Johnson. Aquí podemos ver a Bob Petit, ese número 14, y quién le pone el tapón sino Bill Russell. Russell construyó, ahí está, fíjense ustedes, Cousy, el contraataque de los Celtics y las canastas. Por mucho tiempo fui capaz de jugar justamente en la posición que a mí me venía perfecta. Ahí tenemos Bill Russell, una de las 3 o 4 leyendas fundamentales en la historia de la NBA. Su llegada propició 8 victorias consecutivas de los Celtics como campeones del mundo. Después, como entrenador, 2 campeonatos del mundo más. Y a partir de ese instante, la leyenda de los Celtics corrió hasta completar los 16 campeonatos que en este momento están colgados en forma de banderas del techo del Boston Garden. Como siempre, hemos guardado para el final la crème de la crème, las jugadas decisivas de esta semana en la NBA. Todos preparados, ha llegado el momento del show. Fíjense, Tom Cruise y todo tipo de estrellas asistiendo a los momentos culminantes de las jugadas de esta semana. Es una broma, por supuesto. Ahí estaba el flamante ganador del Oscar de este año, Spud Webb de 3, Fleming con esa, y ahora quieren ustedes otra más. ¿Cómo se llama? Mookie Blaylock, ¿puede ser? Sí, es Mookie Blaylock. Y ahora cambiamos de dirección. Qué pase, qué canasta de Brikowski. Y esto, fíjense. Y ahora Macmillan a Sean Kemp, Catacroc. Y eso, qué pase de Larry Bird a Reggie Lewis, ¿no? Fíjense cómo se han quedado estos chicos. Y ahora Magic, pase absolutamente maravilloso. ¿Quién ha dicho que Manute Bol no sabe manejar el balón? Y eso, lo mejor de la semana, indudablemente. ¿Por dónde? ¿Por aquí o por allí? Pues más bien por ese lado. Magnífica canasta. Sean Kemp nos faltaba. Ahí está Scott Skiles, canasta sensacional. Pero indudablemente hacen falta más cosas. Un palmeo de esa naturaleza, por ejemplo. Y Michael Jordan no podía faltar. Aquí está para ustedes. Atención, la canasta de la semana de Michael Jordan. Y esto va a ser todo por esta edición de NBA aquí en la 2. Vamos a terminar con una pequeña acotación, y es que el partido que mañana íbamos a ofrecer, según está indicado en todas las notas de prensa, era Philadelphia 76ers contra Detroit Pistons. Este encuentro no ha llegado en las debidas condiciones aquí a Televisión Española, así que lo vamos a cambiar. Pero no perdemos nada en el cambio, puesto que el encuentro que mañana vamos a ofrecer enfrenta en el Boston Garden, precisamente el sitio donde están colgadas las 16 banderas de campeones del mundo, el sitio donde Bill Russell triunfó tan clamorosamente, un encuentro que enfrenta a los Celtics de Boston contra los Lakers de Los Ángeles. Será mañana a las 3 de la tarde en la 2. Hasta entonces.